Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta última parte de esta charla a fondo. Estamos platicando con el doctor en Derecho, Rogelio Zúñiga, y con Luis Enrique Miramontes, el maestro periodista, abogado, en fin. También estuvo trabajando en Derechos Humanos, ¿no? ¿En dónde estuvo trabajando en Derechos Humanos? ¿En el municipio? Fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento del 92 al 2014. ¿Serán todas administraciones o tres? No, soy el decano de los derechos humanos. 22 años. ¿Ah, sí? 22 años. ¿Y cómo andamos en Nayarit en Derechos Humanos? Mal. Bueno, Mal. Mire, es como el Instituto de Transparencia, el órgano de fiscalización y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, poco sabemos, ¿verdad? El gran problema de las comisiones de derechos humanos gubernamentales es que, primero, están metidas en una serie de situaciones que les impiden también el realizar un trabajo amplio, de protección amplia a los derechos humanos de los gobernados, porque el gobierno se encarga de inhibir la denuncia. Ese es el gran problema, no tenemos una cultura de la denuncia en los gobernados en Nayarit, a fin de que con frecuencia acudan a presentar sus quejas y a reclamar los actos de violación a sus garantías fundamentales. Ese es el otro asunto es que alguna vez decía una activista de grupos de la sociedad civil que se han convertido en la muñeca fea de los gobiernos, a los que sí, no ¿verdad? se les dota de recursos ni materiales ni financieros para poder realizar sus actividades. Bueno, muy bien. De verdad que luego vamos a platicar para hablar de la tele, del radio, de la prensa, ¿verdad? Que a mí me da la impresión, y que acabo de platicar con un grupo de compañeros que también tenían en algún tiempo imprimieron un periódico y que ahora dicen, híjole, nos dan ganas de volver, pero y luego no resulta tan rentable, ¿verdad? ¿Qué tan rentable es el periódico impreso ahora? Yo creo que sí es rentable, te decía hace rato, pero cuando tienes el compromiso de informar. Bueno, pero es que el problema es que los medios de comunicación en México nacen con un único objetivo, de pegársele al presupuesto gubernamental. Y si no es de esa manera, es muy difícil que sobreviva. Mira, hay varias vías, te voy a platicar. Tú haces un periódico, si tú le apuestas previamente a la venta, en la venta captas un porcentaje determinado. Y luego vas a dejar unos espacios para la publicidad. Y luego vas a acudir con gente que tiene la botica, que tiene el restaurante, que tiene y le vas a vender espacios en el periódico ya como una forma continua, ¿no? Como una forma normal, que también va a representar un ingreso determinado por mes. Vamos a pensar, si tienes un periódico de 24 páginas, vas a dejar 20 espacios pequeños de un octavo de página. Ajá, y les vas a cobrar en 300 pesos quincenales, son 600 pesos, ahí más o menos recabas otra parte mensual. Y la otra es tener un buen equipo para que también no solo vayan a vender publicidad del periódico, para sacar del periódico, sino también que vayan a vender la suscripción. Y por medio de suscripción, por ejemplo, yo te digo, El Tiempo de Nayarit, que es mi periódico, llegamos a tener aquí en Tepic hace todavía 3 años 586 suscriptores, a los cuales les llegaban todas las mañanas a las 6, 7 de la mañana el periódico a su casa, en otros casos a las 6 de la mañana, a las 5, no, pero 500 y tantos. Entonces, si tú eres capaz de garantizar o mantener esa cartera o bien crecerla, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, de una línea periodística objetiva, crítica, responsable, un periódico seria, interesante. como debe ser, ¿no? O sea, finalmente hoy tenemos, la mayor parte de los periódicos que tenemos en Nayarit son boletineros. Dan la de 8 y es la acción más importante que haga o la que les mande el gobierno, la prensa y comunicación del gobierno del Estado. O sea, no se dedican a hacer periodismo de investigación, no se dedican a verdaderamente llevar la nota, ¿sí? Para que generen el interés y plasmen día con día el acontecer diario del Estado de Nayarit. No, nos hemos convertido, el sexenio pasado, por ejemplo, hubo muchos que le entienden, luego le agarran aquí el sentido a los gobernantes y muchos empezaron a salir periódicos y revistas y semaneros y demás a partir de haberle tomado la medida a los gobernantes. Es que les duele si tú les señalas esto. Y luego sacaban un panfletito
¿sí? Semanal o quincenal o mensual, y luego iban y luego todo terminaba donde hacían un convenio de 10, 20, 30. Tepic es la ciudad que tiene más periódicos. Cuando yo llegué aquí había 36 o 37. Entonces, si tú le apuestas impresos a tener periodistas serios, a tener periodistas responsables, le apuestas a la suscripción, que el que vaya a comprarte una suscripción diga, yo estoy convencido de que la información que viene ahí me va a dar, para mí es un referente de lo que está pasando. Son periodistas serios. Entonces dices, órale, y a partir de ahí tú generas también un ingreso mensual o anual para el periódico, ¿sí? Y aparte, no tienes que apostarle a la venta. La venta te da un porcentaje quizá del 30%. ¿no? O sea, te tienes que buscar o sea, la tienes forma que hacer, es toda una estrategia, que te permita a largo plazo llegar a posicionar el periódico y que sea el periódico más... Incluso yo siempre he dicho que el periódico no se debe casi regalar. Lo debes de dar un precio para que realmente llegue a la gente. Lo debes de dar por ejemplo, yo el día que regrese con el periódico, si yo voy a hacer y lo voy a dar, por así decirlo, a 5 pesos. Venga, 5 el tiempo. A 5 pesos, que todo el mundo tenga la opción de informarse y no van a ser boletines. No. Sí, va a ser información. Sí, verdaderamente que la ya gente... quiero ver el tiempo. Muy bien. A ver, pero regresando al asunto que estábamos platicando. Hace un mes aproximadamente el Congreso del Estado hizo algunas modificaciones que la anunciaron con bombo y platillo, ¿verdad? Esta gran reforma electoral que no era más que adaptar 13 párrafos a la ley nacional que ya está en circulación. Uno de los elementos de esta reforma era el proceso electoral de 4 años para todos, ¿verdad? Para el gobernador, para diputados y para alcaldes. ¿Cómo modifica esto el escenario en Nayarit? ¿Enfría a algunos o calienta a otros? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que hay muchos dispuestos a sacrificarse. Nadie ha dicho Nadie quiero, dijo, porque se redujo en 4 bajara. años el periodo o porque se aumentó en 4 años el periodo para los alcaldes. Yunes va a ser gobernador por 2 años en Veracruz. Y de todos modos pelearon hasta... Y de todas maneras pelearon con todo. Entonces, esto era muy necesario porque finalmente había que adaptar nuestra constitución política local a la constitución federal. Don Rogelio Flores Curiel, periodo 80-85, si mal no recuerdo, él tuvo un gran valor político y cívico, y desde entonces él advertía la necesidad. Desde aquel entonces, de que había que empatar los procesos. De empatar los procesos. Él redujo en 3 meses el ejercicio del Poder Ejecutivo y mandó a reducir en 3 meses el trienio de los ayuntamientos para que cada 3 y cada 6 se hiciera lo mismo. No hubiéramos tenido necesidad de una reforma brusca que redujera en 2 años el ejercicio del poder público en Nayarit. Sin embargo, bueno... Que se fuera recorriendo 3 meses cada periodo, hasta que llegáramos a empatarlo. Hasta que se llegara a empatar. Y ahorita ya lo hubiéramos empatado. ¿Desde cuándo, no? Entonces hoy se da como un imperativo de la Constitución Federal y hay que enfrentarlo, ¿no? Pero no veo alguno que por esa razón haya renunciado Diga, a sus de todos modos, 4 aspiraciones. añitos son muy buenos. Ah, sí. ¿Tú cómo viste esa reducción a 4 años? Bueno, me parece que era una cosa, como bien lo dijo el maestro Zúñiga, era una necesidad. Teníamos 4 elecciones en 6 años, una locura me parece a mí. Y bueno, la homologación era necesaria y luego, bueno, fue en acato pues a la decisión federal. Y hoy tendremos 4 años, un periodo de 4 años especial para presidentes y para diputados locales y para el gobernador del estado. Creo que sigue siendo interesante la manzanita, sigue siendo apetitosa y me parece ya salieron los de esos que traen un eslogan de confía. Ya salieron a ¿Quiénes decir, son? Los de Manuel Cota, ya salieron a decir que 4 años son suficientes. 4 años son suficientes para... ¿Y serán pues suficientes? no han dicho para qué, pero dijeron que 4 años son suficientes. No, el que quiere hasta con 1 año le alcanza, ¿no? O sea... Y a ver, ya nos quedan 3 minutitos. El asunto de los alcaldes y diputados de 4 años, ¿sano, es positivo, es malo? ¿Les vamos a dar 1 añito más para que roben a sus anchas? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo la ve, maestro? Bueno, pues de por sí ya se había dado una reforma que permitía la reelección por un periodo. Entonces yo lo veo más sano que sean por 4 y no por 6. Sobre todo porque no se ha dado un ejercicio responsable. En mi punto de vista, los ayuntamientos de Nayarit hemos visto cómo el ejercicio del poder
La administración igual, la falta de transparencia y el enriquecimiento de nuestros alcaldes. En el enriquecimiento dices tú, no inexplicable, perfectamente explicado. Explicable, decías. perfectamente explicable. Yo creo que también tengo mis dudas si serán suficientes o es concederles un año más para que hagan lo que no deben de hacer. Vemos, por ejemplo, le vas a dar un año más al Congreso del Estado. Vámonos al Congreso local que tenemos actualmente. Es un Congreso que en términos de aportación, en términos de trabajo, en términos de crear políticas públicas que vengan a impactar socialmente para beneficio, no lo vemos, no lo sentimos. O sea, no nos sentimos realmente los ciudadanos representados por el Congreso. No pasamos y decimos, ahí está nuestro referente, ahí está en quien yo me veo traducido. No, son realmente 3 o 4 diputados los que se salvan de la quema. Es increíble que de repente tú ves diputados que les ves que tienen verdaderamente dotes de ser buenos tribunos, pero luego están como en la escuelita, no levantan la mano si no les indican cuándo, ¿no? Entonces vemos una pobreza legislativa, salvo te digo, excepciones, Pavel, Ramón Cambero por la oposición. ¿Del PRI quién? ¿A quién salvas? ¿De la quemazón? Del PRI, dame unas 12 horas. No salvas a ninguno. Bueno, yo creo... es que han sido, yo no... ¿Quién traía una diputada, traía una marionetita, ¿verdad? Ahí en el Congreso? Han sido una auténtica marionetas del gobierno, ¿verdad? En el Congreso no han sabido ser los grandes representantes ciudadanos. Pero bueno, y el problema es que te quedas con la duda y dices, bueno, ¿sí servirá o no servirá? O sea, realmente sí pudo haber sido buen tribuno, ¿no? Y te vas a quedar con la duda porque nunca, como se dicen en el argot, nunca lo soltaron. Ya, un último tema, porque ya me estaba corteando Adriana. ¿Tendremos más candidatos independientes o no en el 2017? Va a ser muy complicado, decía yo. La falta de dinero, la escasez de dinero. Si no se trata de personas que tengan resuelto su problema económico, difícilmente podrá haber candidatos independientes. Pero Pecas dijo, por ejemplo, Pecas que le va a entrar. Él ya tiene una talegona de dólares lista, preparada para la campaña. Yo creo que pierde un poco el apetito por las candidaturas independientes a partir del resultado de las elecciones pasadas. Si antes de las elecciones, antes del domingo del 5 de junio, antes de ese domingo todavía, el hablar de Nayarit, del escenario de Nayarit y de candidaturas independientes resultaba muy atractivo para muchos. Después del domingo, los pocos resultados. Después del domingo, creo que se devaluó severamente el asunto de la candidatura independiente por los resultados, que fue un total fracaso, un rotundo fracaso para las candidaturas independientes. Y sin embargo, estábamos haciendo aquí el otro día una lista al aire aquí y ya te contamos más de 10 que andan ahí y que dicen, si no encontramos un partido que nos ampare, nos vamos a ir por la libre, o sea, por las candidaturas independientes. Entonces, va a haber pocos, pero ahí están ya. Bueno, puede ser que haya muchos que, tú dices, puede ser que haya muchos que quizá estén pensando, pero al momento de encontrarse con la realidad de la que habla el maestro, ¿sí? De la exigencia legal, creo que ahí se van a atorar. Se van a atorar. Y era una puerta interesante, ¿verdad? Bueno, maestro, ya nos vamos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Luego platicaremos de tele, ¿no? También y del radio. A sus órdenes. Hay un montón de cosas ahí interesantes. Señor Luis Enrique. Gracias, muchas Ricardo. Gracias. Buenas Dime noches. Pecas, no te preocupes. No, luego le quitamos el aquí al debate. Muchas gracias. Buenas noches. Ojalá que usted haya tenido un escenario más claro de lo que puede ocurrir el próximo año en el estado de Nayarit. Luego platicaremos con más calma del 18, que esa es otra historia. Vamos, buenas noches. Hasta luego.